Vamos a continuar con el tema de afirmando nuestra teología. Ok, hoy vamos a hablar acerca del ser humano, la creación y el pecado. Son tres temas relacionados: el ser humano, la creación y el pecado. Sigamos en nuestras Biblias a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a partir de ahí, vamos a meditar. En realidad este es un asunto más de meditar la palabra, meditar nuestros conceptos, nuestras convicciones, porque a veces pareciera que tenemos una idea sobre el ser humano, en la práctica tenemos otra. Tenemos que afirmar esto. Romanos 8, a partir del versículo 19, dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, es decir, que los cristianos se manifiesten, se note que ahí están presentes, o en otras palabras, la segunda venida de Cristo. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Cuándo los hijos de Dios se van a manifestar? Cuando Cristo sea manifestado. La creación que está esperando que Cristo sea manifestado. ¿Para qué? Para que sea liberada porque fue sometida a vanidad, y será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Un tema interesante respecto de la creación que podríamos profundizar mucho, pero hoy vamos a afirmar conceptos básicos. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos que vivimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Nuevamente el mismo evento que estamos nosotros esperando, que nuestro cuerpo sea redimido, que nuestra adopción como hijos sea una realidad. Hombre, soy hijo de Dios, pero hay cosas que no se notan, porque en realidad todavía no estamos en una manera entera viviendo como hijos de Dios. Hay cosas que todavía vivimos como los demás seres humanos, aguardamos ansiosamente nuestra adopción como hijos, y además, o en cierto modo la especifica como la redención de nuestro cuerpo. Bueno, ahorita vamos a ir aclarando estos conceptos, vamos a enseñar algunas cosas y luego vamos a volver aquí para entender esta situación. Así es que hay algo importante. Vamos a apartar este pasaje para entender por qué razón nos dice que la creación fue sujeta a vanidad. La creación gime. Salud. Gracias. No solo la creación está gimiendo, también nosotros en nuestro interior gemimos, porque como ahorita estornudamos, nos cansamos, nuestros cuerpos son frágiles y nos duelen cosas. Somos afectados por la enfermedad. Hay quienes han sostenido la idea de que el verdadero cristiano no se enferma, de que el verdadero cristiano, si su fe está bien, se mantiene firme y fuerte hasta el día que ellos se enferman y cambian de ideas o dejan de hablar del tema. Bueno, vamos al inicio, vamos a Génesis 1, al versículo 31. Génesis 1, al versículo 31, que dice: Dios vio todo lo que había hecho, y ¿cómo era todo lo que Dios hizo? Bueno, en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. En cada día dice, y Dios vio que esto que hizo era bueno. Y cada día dice era bueno. Pero al final
obviamente después de crear al ser humano, que algunos le atribuyen al ser humano, pero más bien diríamos es la conclusión de toda la creación, dice que Dios todo lo que había hecho era bueno en gran manera o extremadamente bueno. Y entonces nos preguntamos como José Luis Perales, ¿por qué los niños de la calle? ¿Por qué las bombas radiactivas? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué? ¿Ya has escuchado esa canción, no? ¿Por qué si todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera y vemos todas las cosas? Y es cierto, si ustedes quieren vivir una vida tranquila, no pongan noticieros. Porque en realidad la mayor alteración, y luego pareció que como que el COVID contrató una agencia de publicidad, porque cuando vino lo del COVID era una promoción del COVID en los noticieros, en los programas especiales. Bueno, la gente terminaba más alterada por ese tipo de cosas. Pero la realidad es que si en verdad lo que Dios creó fue bueno en gran manera, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos ahora al hecho de todas las cosas que vemos? Porque de pronto como que en el mundo los grandes gobernantes están jugando con que le entramos a una tercera guerra mundial o no, y como dijo Albert Einstein, no sé cómo vaya a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser con palos y piedras. Bueno, la realidad es que ¿cómo llegamos a esta situación actual donde nuestros cuerpos, donde nuestra sociedad, donde nuestra misma mente, donde nuestros pensamientos, donde las intenciones humanas no tienen nada que ver con bueno en gran manera? Es más, los mismos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, y fue una creación buena en gran manera, están negando que hayan sido creados por Dios y le atribuyen al azar, a la mera suerte, el que existamos. Una cuestión tan ilógica, pero que al final de cuentas, en algunos sentidos, estaba leyendo yo un documental sobre lo que es la epistemología, que no es otra cosa más que la forma en que aprendemos, la ciencia de estudiar lo que aprendemos, y dicen ejemplos como la evolución, y todo dice, bueno, ya falló la epistemología, porque al analizar la evolución uno se da cuenta de tantas fallas. Pero si fue bueno en gran manera, ¿por qué la creación llegó incluso al punto de negar al mismo creador y a toda la maldad que hay? Bueno, cuando Dios creó al ser humano, primero, en Génesis 1, en el versículo 26 nos dice que fue producto de una reflexión de Dios. Porque todo lo demás no nos dice que Dios haya dicho, vamos a crear la luz. No, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Que Dios dijo que haya expansión entre las aguas en los cielos y las aguas en la tierra, y Dios creó la expansión. Pero solo al hablar del ser humano dice, y dijo Dios, hagamos, porque el verbo está en plural, porque es evidente que está hablando el Padre con el Hijo y con el Espíritu. Hagamos al hombre a nuestra imagen. De hecho, si vamos al versículo 1, de acuerdo al hebreo dice, en el principio Dioses creó los cielos y la tierra, y lo atribuye no Eloá, que sería Dios, sino Elohim, que es un plural. Bueno, aunque Elohim es un solo Dios, y aquí es Dios hablando consigo mismo. Las personas de la Trinidad dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay una cosa muy, muy curiosa que vamos ahorita a meditar, pero es el hecho de que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Es decir, como una réplica, pero no una réplica exacta, porque una fotografía no es una réplica de nosotros, pero expresa como somos nosotros. Si uno saca su credencial de lector, bueno, no es lo mismo que la foto en Facebook, ¿verdad? Porque en la de Facebook uno se ve guapo, pero en la de lector, así como lo agarraron uno, así salió. La cuestión es que somos imagen, lo cual significa que reflejamos a Dios
si este es el punto que en la creación Dios tenía destinado para nosotros, era ser el reflejo de Dios. No Dios mismo, porque una imagen no es la persona misma. Cuando prenden la pantalla, la televisión y aparece ahí una persona, no es la persona la que vemos, lo que vemos es su imagen. Ese es el sentido de una imagen, es lo mismo que en una fotografía. Hagamos al hombre a nuestra imagen, y el segundo término es todavía más interesante, conforme a nuestra semejanza, ser semejantes a Dios. Ok, dos aspectos: que refleje a Dios y que se parezca a Dios. No es Dios mismo, no es Dios convirtiendo diosesitos, sino es Dios estableciendo un ser que le refleje y que sea parecido a Él. ¿De qué manera va a ser semejanza de Dios? ¿De qué manera lo va a reflejar? Dice: ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra, porque la serpiente ya se arrastraba, para que luego hay esa Biblia donde tiene patas la serpiente, ¿no? Y Dios se la quitó. No, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra, que tenga dominio sobre toda la creación. Ahora, esto es la reflexión de Dios, es la intención que nos habla de Dios. Y el ser humano dice: eres lo más excelente del universo. No, lo más excelente del universo es Dios. En la creación somos, por así decirlo, lo más excelente, pero ya hemos mencionado esto. Somos lo único que Dios no creó de la nada, sino que para eso tomó material que ya había formado, que es el polvo de la tierra para el varón y la costilla del varón para la mujer. Bueno, y en todo esto nosotros vemos una intención de parte de Dios, que el ser humano refleje a Dios en la creación y que ejerza dominio. Ahora, a continuación nos lo dice, el versículo 27 dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Ahora, podríamos decir, nosotros tenemos que hablar un español que valga la pena, un español culto, porque la verdad, miren, el único idioma que utiliza signos de apertura y de cierre en su lenguaje es el español. Ese que muchos desprecian, el símbolo de interrogación, el símbolo de admiración, el español es el único que los usa. Es el único que distingue entre ser y estar. No es lo mismo ser que estar. Entendemos nosotros que nacemos y escuchamos español desde pequeños la diferencia entre ser una cosa y estar en un lugar, y entendemos entre la diferencia de tener y de haber. Pero es el único idioma sobre el planeta Tierra que hace esas distinciones. Y es un idioma muy lógico, es un idioma muy exacto, muy hermoso. Que junto con otros idiomas le cayó encima toda esta grotesca falta de inteligencia y prudencia y sabiduría debido a la obsesión del ser humano de ser como Dios. Y cuando dice creó al hombre, entendemos que se refiere al hombre y a la mujer, porque hablamos un español que vale la pena hablar. Porque después nos dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Está hablando del género humano, varón y hembra los creó. Ambos, el hombre y la mujer creados a imagen de Dios. Ahora, las Biblias progres ya ponen y Dios creó al ser humano, para que no haya problema, ¿no? Pero no es una traducción tan acertada, porque en hebreo está escrito Adán, hombre. Bueno, varón y hembra los creó, Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Aunque no quiera Bill Gates, porque luego dicen ya somos muchos, y muchos otros, ¿no? Que están ahí diciendo que hay que diezmar un poco la población porque somos demasiadas personas. El deseo de Dios es que la tierra sea llena, porque dice: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Todavía no se acuerda cuando había campo en la Marquesa, ¿verdad? Al rato nada más va a haber un parquecito, yo creo, ahí con un farol y una fuente, y ya es todo lo que nos va a quedar. Bueno, la tierra se está llenando de seres humanos, pero no se ha llenado tanto. El cálculo es
que así, considerando el nivel de habitación que hay en la ciudad de Nueva York, donde hay edificios, toda la humanidad cabría en lo que es Alaska. Es decir, esa densidad de población, si todos los seres humanos nos juntáramos, solamente llenaríamos todo lo que es el estado de Alaska, del estado de Estados Unidos. La humanidad, según los expertos en ese tema, todavía puede alimentar 10 veces más la población que hay en la Tierra. El asunto es la mala distribución del alimento. Pero la realidad es que vivimos en un país muy lleno de personas, pero todo el norte está bien vacío. Pues son unos estados grandototes, ¿no? El asunto es que todavía hay mucho espacio y Dios dice, llenen la tierra. Finalmente, si es su deseo, es su responsabilidad sustentarnos. Dicen tantísima gente y cuando uno necesita ayuda no hay ni uno, ¿no? Entonces, Dios los bendijo, les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla o sojúzguenla. En pocas palabras, administrenla. Pongan ustedes dominio, dice, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hoy en día el ser humano ha negado esto y dice, somos animales como los demás, simplemente un poco más racionales, pero ni tan racionales, porque está viendo ahí una publicación que no leí, pero vi ahí, ¿qué animal realmente produce algo que lo va a dañar? Y dice, y sin embargo el ser humano produce muchas cosas que lo dañan, y los clásicos reproches que hay. Dios establece al ser humano para ser su reflejo en la creación y ponerle orden a la creación y establecer sobre la creación la voluntad de Dios. Esto se le ha llamado el mandato cultural, es decir, un mandato de Dios al ser humano de desarrollarse en una cultura que administre, que cuida, que progresa, que prospera y que utiliza la creación para su sustento. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio que vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Lo que Dios creó fue bueno. Él reflexionó sobre la creación del ser humano y entonces Dios le va a dar propósito. Fuimos creados para reflejar a Dios. ¿Cómo vamos a reflejar a Dios? ¿Cómo ejerzan dominio sobre la creación? Bien, en el capítulo 2 no es que haya una segunda versión, sino que Dios da con más detalle cómo fue esta creación. Cuando dice en el versículo 4, el capítulo 1 estamos en el versículo 2, perdón, el capítulo 1 debió haber terminado hasta el 2:3. Pero bueno, pues quien hizo las divisiones no era necesariamente alguien inspirado por Dios, pero en el versículo 4 habla nuevamente, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Nos lo va a dar con más detalle. En el versículo 7, es Génesis 2:7, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Dios plantó un huerto. Estaba toda la creación, todo lo que Dios creó. Pero en particular Dios creó o plantó un huerto. Ese huerto hacia el oriente, entendiendo la posición desde donde Dios lo dijera, pero vamos a encontrar que el oriente tiene siempre una relevancia en la ley, porque el tabernáculo miraba hacia el oriente, porque finalmente es de donde sale el sol, y el huerto de Edén estaba al oriente. Dios
plantó este huerto y lo que hizo fue poner ahí al hombre que había formado. El lugar se llamaba Edén y ahí es donde Dios puso el huerto. Bueno, el versículo 9, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y nos describe un poquito más del huerto, ahí no nos detenemos ahorita, pero vamos al versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Noten una gran distinción que dicen que hizo la enorme diferencia entre el norte de Europa, que asimiló el protestantismo, y el sur de Europa, que permaneció en el catolicismo romano. Dicen que fue una enorme diferencia este solo versículo. ¿Por qué? Aún no había pecado en la tierra, pero el hombre ya trabajaba. El pensamiento reformado es que el trabajo es parte del propósito de la creación del ser humano. El pensamiento católico es que el trabajo es parte del castigo de Dios al ser humano. Son dos formas muy diferentes de ver el trabajo. Por esa razón, el calendario litúrgico católico romano tiene fiestas al por mayor para descansar del trabajo. Mientras que en el norte de Europa la gente entendía, trabajar es parte para lo que Dios creó. Por lo tanto, se agradece el trabajo y se le ve como una bendición, mientras que en el sur se le ve como una maldición porque es un castigo. Y por esa razón las culturas se fueron distinguiendo. Hoy en día ya no hay diferencia, ya el protestantismo prácticamente ha sido borrado en muchos aspectos y tenemos nosotros que recuperar muchos conceptos. Pero el ser humano fue creado, se le dio propósito en un huerto que no plantó él, Dios lo plantó, pero puso al hombre para que lo trabajara, porque labrarlo no necesariamente es ir a sembrarlo, sino ir a limpiarlo, ir a arreglar las plantas y hacerle todo el trabajo de mantenimiento. Ok, puso ahí al hombre para que lo labrara, para que lo cuidara. Y el versículo 16 dice, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Tenemos algo que ya llamamos el mandato cultural. Esto es como se conoce en la teología reformada, mandato cultural. Multiplíquense, llenen la tierra, aunque cultura viene de cultivar, el desarrollo de una sociedad en base al cultivo. El mandato cultural, cuidar la tierra, administrarlas o juzgarla. Ahora Dios le da un segundo mandato que no, bueno, algunos piensan que si eres reformado, debes conocer este término y otros dicen tampoco es tan importante, pero la verdad es que hay que conocer el término porque a este se le llama el pacto de obras. Hay muchos que no están de acuerdo, pero hay que conocerlo. Finalmente, la lógica en esto es, mientras Adán no comiera, había dos árboles especiales, pero solo le prohibió comer de uno. Dos árboles, uno es el de la vida y el otro es el del conocimiento del bien y del mal. ¿De cuál le prohibió comer? Del conocimiento del bien y del mal. Mientras Adán no comiera de ese árbol, viviría. Porque el día que de ese árbol comiera, moriría. La promesa fue, tú seguirás viviendo y seguirás viviendo y seguirás viviendo mientras no comas de ese árbol. Ok, es más un mandato que en realidad un pacto, pero se le ha dado el sentido de un pacto, porque en ese sentido Dios le prometió vida, o esta es la mentalidad del pacto de obras, Dios le prometió a Adán vida y tendría vida eterna si jamás comiera de ese árbol. Sin embargo, no hay un símbolo que medie, no hay un mediador en el pacto. Bueno, entonces por eso la discusión. Yo solamente lo comunico, pero es el asunto de que Dios da un mandato y en este sentido es un mandato
de vida. Y ya hemos explicado por qué pone un árbol del que va a prohibir que coma, para que la obediencia de Adán sea voluntaria. Si no hay forma de pecar, Adán jamás va a pecar. Entonces, diríamos, bueno, mira, Adán no pecó contra Dios, pero pues porque no podía, no había opción. Sin embargo, el hecho es de que el amor no se manifiesta si no hay otra opción. Si tú amas a Dios, lo amas porque tienes la opción de no amarlo y has decidido amarlo. Esa es la cuestión del amor. Si no tuviera otra opción, pues no se podría llamar amor. Sería el, pues ya qué, ¿no? No tengo de otra. Ahora, el asunto es que Dios plantó este huerto para que la obediencia de Adán fuera perfecta en el hecho de que Adán quería obedecer a Dios porque tenía la opción de no obedecerlo. Bien, tenemos entonces este mandato, y entonces cuando Dios ha dado este mandato, es después que vemos en el versículo a partir del 18, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré que una ayuda adecuada, dice aquí, y en la Reina Valera dice ayuda idónea, por eso sí se presta para los que dicen de la ayuda errónea, ¿no? Ok, la ayuda idónea. Le haré una ayuda adecuada. Y aquí empieza a haber una distinción, un principio que hoy en día en nuestra cultura se quiere borrar. Porque el punto es que unos piensan no debería haber distinción entre el hombre y la mujer. Sin embargo, hoy que estamos celebrando y quieren que lo quiten para que ya no haya ni Día de las Madres, ni Día de los Padres, ni ya. El hecho de que lo celebremos es que hay diferencia entre el varón y la mujer. Y Pablo lo deja claro en 1 Corintios 11, porque habla del aspecto del hombre, cabello corto, habla del aspecto de la mujer, cabello largo. Ese es el punto que señala en ese punto, y algunos dicen, bueno, eso es cultural. Finalmente el asunto es que Pablo decía, en la iglesia tiene que seguir vigente esta distinción entre el hombre y la mujer, no por ser cristianos y que digamos ya todos somos en Cristo, ahora todo es parejo. Hoy en día es parte de la discusión si debe haber o no pastoras, porque la idea de las pastoras es que todo debe ser parejo. Si el hombre puede ser pastor y ya no hay distinción entre el hombre y la mujer, entonces la mujer también puede ser pastora. Pero la distinción viene desde el inicio. La mujer fue creada, dice la palabra, a causa del hombre. Pero entonces Pablo, para señalar que el hombre no es más importante ni valioso que la mujer, dice, pero el hombre nace de la mujer. Por lo tanto, somos iguales. Sin embargo, Dios establece un orden y un propósito para cada uno. Ahora, estamos afirmando nuestra teología entendiendo el sentido de la creación de cada uno. Ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el vacío que hay en nuestro corazón es por haber perdido de vista el propósito de nuestra creación. Así es que tengamos clara esta parte. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le crea una ayuda adecuada. Y la forma y la razón por la cual hay un paréntesis entre lo que Dios va a hacer para el hombre y este pensamiento, porque es la segunda vez que el Señor medita. La primera vez es, y dijo Dios, hagamos al hombre a imagen, y lo meditó. La segunda vez que reflexiona Dios es también sobre el hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Dice, el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. El asunto es que administrar la naturaleza, la creación que Dios formó, al hombre le correspondió ponerle nombre. Yo no sé si Carlos Linneo se sintió como Adán, no sé si sepan quién es Carlos Linneo. Carlos Linneo fue el que inventó algo llamado taxonomía, que son los nombres científicos de los animales, basado en el hecho de que no importa qué idioma hables, al caballo se le llama Equus no sé qué, bueno, el perro es Canis vulgaris, y no importa el idioma, todo el mundo así lo podemos llamar para que no haya problemas. Y entonces le puso nombre a cada, bueno, y luego otros más fueron nombrando, ¿no? Pero es el hecho de ponerle nombre. Bueno, Adán le puso nombre desde la antigüedad.
a todos los animales. Dice, el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán, para el hombre, no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. No tenía una compañía él adecuada. Estaban los animales, sí, ya saben, los perros y los gatos, pero no eran su compañía adecuada. Entonces, el Señor Dios hizo caer. Ahora, esta anécdota previa de los nombres es para resaltar el hecho porque el ser humano, el hombre, creado ya por Dios, necesitaba una ayuda adecuada. Dice entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne de ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Ahora, por eso a la mujer le dice su costilla, ¿no? La costilla del hombre. El hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada mujer. ¿Por qué? Porque Adán ya sabía poner nombres y le correspondía poner nombres. Él será llamada mujer, porque al principio la llamó hembra, ¿verdad? Entonces, la narración. Ahora será llamada mujer porque del hombre fue tomada, aunque la Reina Valera creo que dice varona, ¿verdad? O al menos en las versiones más antiguas. Porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Fueron creados de esa manera. El sentido, el propósito de ambos, el hombre y la mujer, nos dice en el capítulo 1, ambos creados a la imagen y semejanza de Dios. En eso no ha hecho distinción. Pero ya empieza a formar el hecho de que la mujer es ayuda idónea para el hombre. Ambos creados a la imagen de Dios. Pero ¿qué pasa? Después la historia nos dice cómo llegamos al punto de cómo está la creación hoy en día. Lo que Dios ha creado finalmente es la pareja de donde vendrá toda la humanidad, Adán y Eva, porque no solamente tendrán a Caín y Abel y luego mucho tiempo después a Seth. No, tendrán hijos e hijas. La Biblia es clara. Y Dios dio a luz y Eva dio a luz o Adán engendró a Seth y tuvo hijos e hijas. Y fueron muchos hijos e hijas, según leí una ocasión, porque no lo he leído directamente de Josefo. Según los judíos, esto es lo que decía, según los judíos, Josefo consideraba o calculaba Josefo dice que según los judíos, ellos consideraban que Adán y Eva habían tenido cerca de 90 hijos. Ok, Adán vivió más de 900 años, seguramente Eva también. El aspecto importante en esto a considerar es el propósito del ser humano, es el origen del ser humano. El ser humano es creación de Dios. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero en el capítulo 3 lo que nos enseña finalmente es que en el huerto estaba la serpiente. Algunos le echan la culpa a Adán de irresponsable por no darse cuenta que ahí andaba la serpiente. Pero la serpiente era parte de los animales que Dios creó. La serpiente, y también leí a alguien, lo comento nomás para entender, aquí no dice que sea el diablo. Y entonces empiezan a sacar que la serpiente no es el diablo y que uno va a Apocalipsis 12, donde habla de la serpiente antigua, que es esta de Génesis, que se llama diablo o Satanás. Entonces, es el diablo, es Satanás, la serpiente antigua. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Tampoco. El asunto es que la manipulación de palabras es el hecho de tomar una verdad y tergiversarla. Es más peligroso que hablar una mentira abiertamente. Noten la manipulación de la verdad. Dios habló de no comer, Dios habló de árbol, mas no habló de todo árbol, porque podían comer de todo árbol, solamente no podían comer de uno. Y esa es una cuestión importante que comprender. La mentira, el engaño, viene utilizando partes de la verdad
para manipular, porque dice, con que Dios, el Señor Dios, había dicho, con que Dios les ha dicho, y entonces empieza a hablar de Dios. Y muchos cándidamente dicen, pues está hablando de Dios, ha de ser de Dios. Y no evalúan si en realidad lo que está diciendo lo dice Dios. Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Ahora la mujer corrige. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no muera. Ahora, Dios dijo que no lo podían tocar. No, pero a lo mejor ahora le dijo, bueno, ni lo toques. Dijo, no, es de Dios. Entonces, ya todo lo que es un dicho humano, a veces se convierte en palabra de Dios. Diosito se va a enojar si haces esto. Entonces uno crece con la idea de que Diosito se va a enojar si hacemos tal cosa y ni siquiera está en la Biblia. Pero es parte de una formación de la forma en que el ser humano agrega de su cosecha. Entonces Eva ya está jalando el asunto, ya está cayendo en el anzuelo, porque también ya está poniendo de la idea de ellos. Por eso no decía, ¿para qué estudiar tanta Biblia? Porque tenemos que saber qué sí fue lo que dijo Dios y qué es lo que nosotros le hemos añadido, qué cosas Dios no ha dicho y que nosotros hemos impuesto, porque le pasó a los judíos, le pasó a los ancianos, empezaron a establecer algunas limitaciones para que no se quebrantaran los mandamientos, y esas limitaciones después se convirtieron en ley. Y así ha pasado también en la historia de la iglesia, porque también se han establecido algunas cosas. El cristiano no debe esto, el cristiano no puede aquello, y se establecen limitaciones para no caer en otra cosa, y las hemos puesto como ley. Bueno, el asunto es que la serpiente se da cuenta, ya tiene un diálogo con Eva, dice, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirá. Ahora, el asunto es que aquí, independientemente del tema que podamos tratar sobre la muerte, si es espiritual o física, el asunto es que se contradice a Dios. No, eso no es cierto. Dios no dijo eso. O si Dios no dijo, no es cierto, eso no pasa. Y empieza uno a discutir si lo que Dios ha afirmado es verdad o no. Sin embargo, dice, no morirán. Dice en el versículo 4, la serpiente a la mujer, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Dos cosas que hacen esta sola frase la serpiente. Primero, pone en duda la honestidad de Dios. Dios sabe que ustedes, y entonces Dios está manipulando la cosa, porque Dios no quiere que ustedes sepan lo que va a pasar. Y esa es una de las formas, es como todas estas teorías de conspiración, que luego resultan ser ciertas, algunas medias verdades, otras mentiras, pero es la misma forma. El gobierno no quiere que sepas esto, los médicos no quieren que sepas esto, ¿no? Y empieza a ver toda esa mentalidad. Bueno, la serpiente empieza diciendo, Dios sabe, por eso les ha prohibido comer de ese árbol, porque Él sabe que ustedes van a ser igual a Él, conociendo el bien y el mal. El asunto, alguien una vez me preguntó, oiga, un ateo de hecho, ¿y cuál sería el problema de que el ser humano conociera el bien y el mal? El punto es que es interesante que el término, le digo, lo interesante es que el término conocer implica relación, relacionarse con el bien y el mal. Dios se encarga de algo, pero el ser humano quiere tomar el control. Ese es el punto, básicamente. Dios, cómo funcionaba la fruta, cómo crecía en el huerto, todo eso, detrás de ello había conocimiento, pero Dios ponía al ser humano a trabajar. El ser humano reflejaba a Dios y el ser humano era dichoso haciendo eso. Ahora, no porque fuera ignorante, sino porque finalmente él tenía todo lo que necesitaba, que era una relación con Dios. Sin embargo, para aclarar un poco sobre el conocimiento del bien y el mal, bueno, voy a terminar esta parte y ya seguimos avanzando. Dice, cuando la mujer vio
que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Lo interesante es que antes nos ha dicho que todos los árboles que Dios plantó eran agradables a la vista, todos, pero este también, obviamente. Y entonces, cuando la mujer vio que el árbol era deseable a la vista y que era árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una de las primeras cosas que el ser humano experimentó con la llegada del pecado fue la vergüenza. Dice el versículo 25 en el capítulo 2: ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Lo primero que reaccionaron ellos ante este contacto con el pecado, porque el problema no fue el fruto en sí, sino el haber desobedecido a Dios, es que sintieron vergüenza y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, desarrollaron la primera tecnología, hojas de higuera cosidas para que fuera ropa. Oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Primero sintieron vergüenza, lo segundo es sintieron miedo de Dios y se escondieron de Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Uno se pregunta, ¿Dios sabía lo que habían hecho? ¿Y por qué le pregunta al hombre? ¿Por qué le pregunta si hizo eso o no? Porque le está dando la oportunidad de algo que hasta ese momento no existía y que ahora se va a inaugurar y que se llama arrepentimiento, empezando por la confesión. Ahora, es lo mismo de decirle a Caín: ¿dónde está tu hermano? Dios sabía dónde estaba Abel, estaba muerto, pero era la oportunidad que Caín tenía para confesar delante de Dios y arrepentirse y ser perdonado. ¿Cómo responde Adán? El hombre, versículo 12, el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿De quién es la culpa? No, de Dios, porque Dios se la dio. ¿De quién es la culpa de todo lo malo que nos pasa? No, pues si es lo que quiere Dios, pues ya que. Y difícilmente nos hacemos responsables de nuestras propias acciones. Pues Dios tiene la culpa, porque sí, en parte la mujer, pero más allá de la mujer, Adán no se enfoca en la mujer que tú me diste, porque es el único que puede decir la que tú me diste, porque él lo escogió. Y fuera de eso, lo que dicen, ay, dichoso Adán que no tuvo suegra, pero la realidad es que finalmente tuvo a la mujer más perfecta porque la tuvo sin pecado. Y el asunto es que él está pensando que no fue su culpa, sino la culpa de la mujer, que finalmente deriva en la culpa de Dios, porque si no me lo hubieras dado, no caemos en pecado. Bueno, es algo de meditar cómo a veces reaccionamos hacia Dios, porque traemos la imagen de Adán, somos hijos de Adán. Mientras estemos aquí en la tierra, el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Nuevamente la oportunidad del arrepentimiento. Dice: la serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. El hombre voltea a ver a la mujer voltea a ver a la serpiente pues ya no le queda a nadie. Entonces Dios, noten la forma, la gran diferencia, versículo 14: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto. Se fijan, no hay oportunidad de arrepentimiento para la serpiente. La Biblia dice que Jesús no vino en rescate de los ángeles. Los ángeles que pecaron van a condenación eterna. No hay nadie que lo redima. Al ser humano sí.
Hay oportunidad de arrepentimiento para Adán, por eso le pregunta a Dios si hay oportunidad de arrepentimiento para la mujer, pero para la serpiente no hay. Por eso la condena es directa. El Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Finalmente está dando la primera profecía de Jesucristo. La simiente de la mujer es Jesús. Pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. ¿Y cuál es la simiente del diablo? Jesús le dijo a los judíos: ustedes son de su padre, el diablo. Ahora, no se limita solo a ellos. Todos aquellos que no obedecen a Dios. Todos aquellos que no vienen a Cristo. Porque la simiente de Cristo es que nosotros somos hechos hijos de Abraham y por lo tanto herederos de Abraham, y por lo tanto, en este sentido, en una forma, somos incluidos en la simiente de Eva. A partir de aquí, la Biblia, de acuerdo a la interpretación que debemos nosotros tener, que podríamos decir una interpretación reformada, todo el Antiguo Testamento se enfoca en una sola historia: la historia del cumplimiento de esta promesa. Es decir, el reino de Dios es desde Adán y Eva, o desde esta promesa en el huerto del Edén, hasta el nacimiento de Jesucristo. Es la historia del Antiguo Testamento en cómo Dios ha de cumplir esta promesa, en la que Jesús herirá, él será herido en el talón, pero la serpiente será herida en la cabeza. Eso es la historia de la redención, la línea del pacto se llama, que viene desde Adán, pasa por Set y llega hasta José y María y Jesucristo. Es la línea del pacto, y ahí es como podemos entender que cuando habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, se refiere a los hijos que vienen de la línea del pacto, descendientes de Set, y las mujeres, hijas, descendientes de Caín, y de todos los que no están en el pacto con Dios. Es la forma en que la Biblia empieza a tomar este sentido, porque todo el resto de la historia que Dios le está narrando a Moisés en el monte Sinaí es para que ellos entiendan de qué manera encajan en la historia bíblica. Ok, ahora, vino la tentación, vino el pecado, y vamos a Romanos 1:20. Romanos 1:20, para entender cómo es que este pecado influyó en el ser humano, cuál es el problema del conocimiento del bien y del mal. Romanos 1:20 dice, porque, voy a leer desde el 18, creo que da un cuadro más completo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Los seres humanos tienen evidencia en su interior de lo que se conoce de Dios, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad o naturaleza divina, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. En leche espiritual llamamos a esto, y creo que la semana pasada hablamos de esto, la revelación. Está la revelación especial, que es la Biblia, es Jesucristo, y la revelación general. ¿Sabe el ser humano, le consta al ser humano la existencia de Dios? Sí. Toda cultura ha tenido y creado dioses, porque aunque no podían conocerlo de una manera personal, sabían que existía un ser superior que creó todo, y a su idea, a su forma de pensar, lo desarrollaron, y lo desarrollaron en muchos dioses. No era ignorancia o como una civilización ignorante, era falta de conocimiento de Dios, es cierto, pero el ser humano tenía desde la antigüedad y aún hoy en día evidencia de que existe Dios. Porque hay dos cosas que de Dios el ser humano
ya conoce de entrada su naturaleza divina y su gran poder. Porque Dios se lo ha hecho evidente al ser humano y el ser humano lo puede ver en la creación. Sin embargo, debido a esta situación de conocer el bien y el mal, dice, pues y dice que ellos no tienen excusa. Uno dice, oiga, y los que nunca oyeron el Evangelio no tienen pretexto. Ellos saben que existe Dios. Entonces no pueden decir, Dios, yo no sabía que existías. No, Dios lo puso evidente delante de ellos, y el no buscar a Dios ha sido también esa falta por la que serán juzgados. Pero entonces dice, pues aunque conocían a Dios, no hay excusa, el ser humano conoce a Dios. Aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. No dijeron, ay, gracias Dios. Y luego todavía hay cristianos diciendo, ay, pues dale gracias a la vida. No hay que tentar a la suerte. ¿Creemos en Dios o no creemos en Dios? ¿No? Y no faltará los que creen en las energías del universo, porque el ser humano muy ateo, pero cree en las energías del universo, ¿no? Pídenselo al universo, clámalo, demándalo, exígelo. Y eso es lo que se ha metido en la iglesia. Esto se me fue el nombre, aunque la semana pasada lo mencioné. No, el libro este que se escribió por ahí, y que es El Secreto. Lo del secreto, que es el hecho de lo que tú pides es lo que recibes, y es lo que viene de los gnósticos y que ha entrado a las iglesias carismáticas. Si tú lo puedes imaginar, lo puedes pedir, y si lo puedes pedir, lo vas a recibir, porque tú lo tienes que demandar de Dios. Es un pensamiento gnóstico que finalmente proviene del hinduismo, el que tú declares las cosas y serán, las decretes, y es toda esta idea. Bueno, el ser humano conoce a Dios, pero no lo honra como a Dios, ni le da gracias, porque a veces incluso se atribuye a sí mismo las cosas. Yo lo logré porque tuve fe y yo pude y lo hice. Y entonces por eso todo el mundo quiere hacer milagros, como Simón el mago, que vio que venía el Espíritu Santo, y entonces dijo, pues una lanita para que me den el poder, para que la gente vea que yo también puedo dar el Espíritu Santo. Conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Todo ser humano piensa, aun cuando niegue el racionalismo y niegue la razón, también piensa, porque es curioso. En la Ilustración francesa surgió esta ideología del racionalismo, entender todo en base a la razón. Pienso, luego existo, es la idea fundamental de la base de este racionalismo de René Descartes. Pero los alemanes, el norte de Europa y también algunos franceses, que crearon en respuesta al existencialismo y el romanticismo, también pensaban y atacaron el racionalismo, que era el asunto de la razón. Pero ni uno ni otros tenían razón, porque ninguno se estaba fundamentando en la palabra. ¿Qué es más importante, pensar o la experiencia? Esa es la cuestión, el empirismo, es decir, mi práctica, yo por la práctica, no sé cómo pasa, pero estoy seguro. Cuando te dan un remedio, ¿por qué te lo dan? Porque funciona. Oye, ¿por qué funciona? No tengo ni idea, pero tú hazlo y funciona. Te toman una coca con limón, te descalma la diarrea. Y ya podríamos entrar en la química y por qué hacen, pero ¿a cuántos les ha funcionado? ¿No van a recomendar ese remedio? Bueno, o es más importante analizar y ver, mira, te tomas este medicamento, pero el asunto es que podemos discutir de muchas cosas, pero mientras nuestra mente no tenga a Dios como el centro de todas las cosas, el razonamiento es vano. Por esa razón, aunque hoy en día está predominando la idea de la ultraderecha, que está en contra del aborto, en contra del LGBT y todo eso, de todo el mundo por eso es temerosa de Dios. Está basada en la fuerza humana, en la discriminación, está basada en la superioridad racial. Algunos dicen, ahí va el cristianismo, ¿no? ¿A quién apoyamos, izquierda o derecha? ¿O a quién apoyamos? ¿A los del LGBT o apoyamos a los de la ultraderecha? Ninguno se está basando en Dios. Cada uno ve por sus intereses, es cierto, y finalmente proviene del mismo grupo político. Pero el asunto es que el razonamiento humano
dice, se hizo vano el ser humano en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido, el corazón ya no tiene sentimientos correctos, aunque, ay, mira el perrito, ay, que maten a todos esos seres que son malos con los perritos. Y no siente compasión hacia las personas, pero sí al perrito, ¿no? Entonces, el corazón está entenebrecido porque a muchos los mueve su odio hacia los demás seres humanos. Entonces, el corazón entenebrecido, razonamiento necio, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y ahí los tienen dando cátedras, y ahí los tienen diciendo cómo mejorar tu matrimonio. Y dicen, oiga, perdona, usted está casado, estoy divorciado 3 veces, ¿no? Y está enseñando ahí y cómo educar a los hijos, y el hijo ya es drogadicto y todo aquello, porque así es el ser humano. Todo este tipo de ideologías surgen de mentes que no les funcionó, pero esperemos que a ustedes les funcione, ¿no? Sin embargo, la Biblia, por eso tenemos que tener un testimonio de que la Biblia ha producido en nosotros lo que esperamos que produzca en otros. Porque también hoy en día hay muchos predicadores de la Biblia que no viven la palabra, se la imponen a otros, y el resultado, ¿cuál es? Finalmente hay mucho engaño en todo esto. Pero el punto es, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Es decir, fuimos creados a imagen de Dios, pero cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Ahí están las imágenes que se hacen de seres humanos. En imágenes de aves, en la antigüedad se hacían muchas para adorar. En imágenes de cuadrúpedos, sobre todo los becerros de oro, y en imágenes de reptiles. Esos son el tipo de imágenes que el ser humano se ha hecho para glorificar, porque incluso la imagen del hombre, pero no, yo no creo ni en Dios, ni en los ídolos, ni nada de eso, tiene como ídolos a otros seres humanos. Pero fulano nos ha enseñado, sultano nos ha enseñado, y tiene sus grandes ídolos. Entonces, pensando en esto, es el efecto del pecado. La vergüenza, el miedo a Dios, el acusar y el razonamiento vano. El asunto es que volvemos siempre a lo mismo. El ser humano sigue fallando mientras no tiene a Dios en el centro de su pensamiento. Por esa razón, aquí estamos en Romanos, vamos a Romanos 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de ¿quién? De un hombre, que no entró por medio de Eva. Ah, porque había un orden en las cosas. ¿Quién recibió el mandato? Adán. Eva todavía no existía. Pero finalmente Eva fue creada como ayuda de Adán. El pecado no fue por Adán, por Eva, sino por Adán, porque el responsable ante Dios era Adán. Y el pecado entró por un hombre. Romanos 5:12. El pecado entró tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Somos pecadores, por eso pecamos. Heredamos el pecado de Adán, que trae la muerte, y la muerte ha pasado a todos, por esa razón morimos. 1 Corintios 15, 21 también lo afirma. 1 Corintios 15, 21 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que creyeron en Cristo, obviamente. Porque ahorita no podemos profundizar en explicaciones de muchos pasajes, pero sí entender, la muerte entró por Adán, el pecado entró por Adán, la muerte, y pasó a todos los seres humanos. Ahora, entonces, cuando entendemos que todo lo que Dios creó fue bueno, vemos que el resultado de todo lo que pasa hoy en día no es de lo que creó Dios, sino de algo que llamamos la caída debido al pecado.
El ser humano cayó en pecado, vivimos en un mundo caído, como acabamos de leer en Romanos, que está sujeto a vanidad, que gime, que espera la manifestación de los hijos de Dios debido al pecado. Ahora, ¿quiénes son pecadores? El asunto es que se ha discutido, bueno, ok, pero ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Bueno, llegando a Romanos capítulo 3, en el versículo 9, Pablo, que ha hablado de los judíos y de los gentiles, dice entonces que somos mejores que ellos, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No, pero en el Antiguo Testamento había gente justa. Aquel que creía en Cristo era concedido, reconocido como que fue reconocido en justicia por Dios, por el sacrificio que habría de venir. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie busca a Dios. Pero ¿por qué uno dice yo encontré a Cristo? No, porque en realidad Dios no era nuestro interés conocer a Dios. Fue Dios el que nos llamó. Sepulcro abierto es su garganta, es decir, cuando hablan es una tumba. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Noten, es la descripción del ser humano. Para cuando vean un político que les promete, lean Romanos 3, pero también el compadre que les dice que mañana les paga. Entonces, hay que considerar todo esto. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿cómo no nos hemos destruido como humanidad? Porque hay algo que se le llama la gracia común. Y es Dios que establece límites al ser humano, porque no hay que olvidar una cosa. Hasta el peor de los pecadores fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado ha distorsionado esa imagen. El asunto es que ahora somos imagen y semejanza de Adán. Miren, vamos a verlo en estas palabras en Génesis capítulo 5. ¿El ser humano es importante? Sí, porque fue creado por Dios. Pero entonces, ¿el ser humano es bueno? No, porque el ser humano es pecador. Dice versículo 3, es Génesis 5:3. Cuando Adán había vivido 130 años, el versículo 1 dice que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ok, luego así en el versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, a la de Adán, ya no a la de Dios, porque Adán ya había pecado. Ahora dicen por ahí este ejemplo. Tú agarras una hoja y le sacas una copia, y la copia sale igualita. Si tú agarras esa copia y la arrugas un buen rato y le das ahí sus buenos movidos y luego le extiendes y le sacas otra copia, ¿se va a parecer al original? No, ya se parece a esa hoja que está toda dañada. Bueno, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, para reflejar a Dios en la creación. Sigue teniendo dominio sobre la creación, es cierto, pero es mal administrador, por eso la naturaleza sufre daño, está sujeta a vanidad, pero incluso porque Dios la maldijo. Ahorita veremos esto. Pero el asunto es que el ser humano finalmente ya no se interesa en reflejar a Dios. Por esa razón, cuando uno se convierte a Cristo, uno es transformado nuevamente a la imagen de Dios, más específicamente la imagen de Cristo. Y está costando trabajo, ¿sí o no? Porque en realidad hay mucho de la semejanza de Adán en nosotros, dañados por el pecado, y aunque somos de Cristo, seguimos nosotros dañados por el pecado. Lo mismo que la creación, que a veces no colabora. Bueno, entendemos que todo hombre es pecador, y de acuerdo a 1 Corintios 15, ya solo lo menciono para no extenderme mucho. 1 Corintios 15
nuestro cuerpo será glorificado en el día final. Pueden anotar ahí los versículos 47 al 53. Pero vamos a leerlo, vale la pena, en 2 Corintios 5, del 1 al 9. Primero les dije, 1 Corintios 15, 47 al 53. Pueden luego analizarlo para los que están anotando. Pero vamos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, hablando de nuestro cuerpo, porque el pasaje de Romanos que leímos habla de que gemimos en nuestro interior. Dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, ¿cuál es esa tienda terrenal? Nuestro cuerpo. Es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. ¿Qué queremos? Que nuestro cuerpo ya no sufra, que nuestro cuerpo funcione correctamente. Yo todavía tengo que pensar un ratito antes de acordarme de ciertas cosas. Y me doy cuenta que hay unas limitaciones. Yo oro a Dios por recuperar mi capacidad bien, pero es hasta que me llegue bien el oxígeno, ¿no? El cerebro. Pero la realidad es que nuestro cuerpo va siendo disminuido en su capacidad. ¿Y qué anhelamos? Que nuestro cuerpo fuera como de 20 años. Bueno, eso es lo que dice. Ya anhelamos ser vestidos de un cuerpo celestial, perfecto, que no sufra, que no llore, que no lamente, que no le duela, que no se vea disminuido. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda, es decir, en este cuerpo, gemimos agobiados. ¿O no se cansa uno? No gime uno, de pronto dice, ay, qué cansado, y qué calor. No, hace unos días, qué frío. Entonces, pues, como el chocolate, ¿no? Dicen, se fue bien duro con el frío y se aguada con el calor. Y hablaba yo con el pastor de Monterrey, le digo, ¿cómo has estado por allá? Pues un poco de calor. Dice, a ver, hermano, específicame qué es calor para ti, ¿verdad? No, pues 28 grados. Dice, no, está bien, porque acá fueron 40 hoy. Entonces, dice, nosotros gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Está hablando de nuestro cuerpo, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Nos da el Espíritu como garantía de que un día tú tendrás un cuerpo sin ningún daño, glorificado. Por tanto, animados siempre, y sabemos que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Sí? Porque mientras estamos en este cuerpo, no estamos totalmente con Dios. ¿Por qué? Porque andamos no por vista, es decir, todavía tenemos que depender de la fe, todavía no vemos a Dios cara a cara. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. El anhelo de Pablo es este, y yo creo que el anhelo de todo cristiano, ya estar con Dios. ¿Para qué sufrir? Ahora, obviamente, como decía un pastor, todo el mundo quiere ir al cielo, estar con Dios, pero nadie se quiere morir. Sin embargo, es un paso para ello. Pero quisiéramos estar con Dios, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea que presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Mientras estemos en este cuerpo que amamos, no vamos a estar en la eternidad con Dios, pero un día estaremos en la eternidad con Dios, y este cuerpo será glorificado, esta casa, este edificio delante de Dios. Ok, cuando entonces nos dice que la creación fue sujeta, veamos finalmente porque no mencionamos el castigo que Dios puso a la creación, porque mientras se habla del calentamiento global y de todos los cambios climáticos, ¿no? Ya no es calentamiento global, no, porque ya empezó a caer frío, ¿no? Ya es cambio climático. Luego dice uno, revisa uno artículos y dice, hace 500 años hubo una microglaciación, ya había cambio climático y no había carros y todavía no se explotaba el petróleo. Y los vikingos se crearon después de una fuerte glaciación que hizo salir de Escandinavia a todos los habitantes,
y fueron hacia el sur de Europa, y cuando pasó esa glaciación, unas generaciones después, subieron nuevamente, pero ya en una actitud más agresiva. Ya no eran los campesinos de antes que ponían granjas o leñadores, y ya llegaron en una actitud de competencia, de pleito y supervivencia, y por eso se crearon como un pueblo más agresivo. ¿Qué significa? Que hubo un cambio climático por ahí del año 600, 700, 800. Es decir, sí, los cambios climáticos existen y han existido desde que Noé salió del arca. La tierra se ha estado secando. Bueno, no es culpa de tu carro, aunque nos digan que un día no circules mejor. Y si se puede que ya al rato van a poner el hoy sí circula, para que ya hay un día que te dejen usar tu carro. Aunque tengas que seguir pagando por tenerlo, ¿no? Pero no lo puedas usar. Cosas de la vida, del pecado también. Bueno, es para que uno compre más carros. El Génesis 3 nos dice sobre la creación. Versículo 17. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Cuál es el castigo para la serpiente? Fue el arrastrarse, el ser maldito. El castigo de la mujer es tener dolores en el parto. Decía una vez mi hermano, no, pues estamos discutiendo en la iglesia si está bien que a la mujer le pongan epidural para que no le va a doler el resto de la vida, ¿no? Pero para que no le duele el parto, porque le digo, oye, brother, ¿y tú cuando trabajas sudas o estás en el aire acondicionado? Porque tú debes de obtener tu alimento con el sudor de tu frente. Entonces el aire acondicionado es pecado también. Bueno, dice, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y además aquí podremos agregar cucarachas y todos los bichos, mosquitos, moscas, etcétera. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como nos dice Romanos, vamos a terminar con Romanos 8, donde empezamos. Romanos 8, versículo 19. La creación está gimiendo, fue sujeta a vanidad. Dice Romanos 8, 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, podríamos decir fue sometida a maldición. Se me fue, es el 20, ¿verdad? No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Una cuestión de restauración. Por eso dice, sabemos que la creación gime y sufre hasta ahora dolores de parto. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados. La esperanza de que un día estaremos delante de Dios, nuestro cuerpo no sufrirá más, pero mientras estamos aquí en la tierra, va a seguir pasando eso. Esa idea, algunos toman este pasaje para decir, es que en Cristo Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, tú ya no debes de estar enfermo. Nuestro cuerpo seguirá todavía experimentando las consecuencias del pecado, porque nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. Será redimido en el día final cuando sea glorificado, como dice aquí en Romanos 8, pero también en 1 Corintios 15. Nuestro cuerpo será perfeccionado cuando haya escuchado la trompeta final, y entonces la muerte será absorbida en victoria. Y en ese sentido, nosotros debemos entender, ¿es pecador todo ser humano? Sí. Algunos redimidos, pero tenemos que entender
la situación humana. Por eso cuando la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, no está diciendo, bueno, es que fulanito me dijo, yo una vez quedé con un muchacho de la iglesia, aquí vamos a hacer a ponernos de acuerdo en algo, no llegó su hermana y dijo, oye, tu hermano me dijo que iba a llegar, y ella me dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No es por la maldición, ¿no? O sea, ya ni siquiera una comprensión de... No, el asunto es aquel que pone su esperanza en las personas y no en Dios. Porque el hombre es pecador. Y aun cuando sea el mejor hombre en la tierra, no tiene la capacidad de cumplir todo lo que promete, porque puede fallar o le puede pasar algo. Y no podemos poner nuestra esperanza en la gente, tenemos que ponerla en Dios. Tenemos que entender, el ser humano es pecador. ¿Y qué es lo que necesita el ser humano? El tema de la próxima semana es redención. Para entender la importancia de la salvación, pero ya entendemos por qué puede salir el sol bien fuerte en la mañana y a media tarde llueve, y a lo mejor al rato se van las nubes y hace un calor. Ese es el asunto, el pecado. El pecado ha afectado todas las áreas de la creación, ha afectado a los animales, ha afectado a las plantas, ha afectado a los ecosistemas, pero principalmente ha afectado al hombre. ¿Se va a acabar la corrupción en el gobierno? Hay cristianos que parecen niños chiquitos porque piensan, si gana mi candidato, se acabó la corrupción. Hay que entender la Biblia y saber, los gobernantes han sido, son y serán pecadores mientras no vengan a Cristo. Y esa es la historia de la humanidad. Nada nuevo hay bajo el sol en este tiempo, porque lo mismo que ha pasado o que pasa en estos tiempos, pasó en la era del Imperio Romano, pasó en la era del Imperio Hitita y pasó desde la Torre de Babel. Así es que, y desde Caín y Abel. Así es que consideremos el hecho de que tengamos claro cómo es la humanidad, para que entendamos. Hay que orar por las autoridades, pero orar precisamente a Dios, porque nuestra esperanza está en Dios. Para que vivamos quieta y reposadamente, porque vivimos en un mundo pecador, donde incluso el vender tantas cosas, el hacer tanta música, el tener tantos eventos, son formas simplemente de ir tapando las necesidades que el pecado nos ha generado, la insatisfacción humana. Por esa razón tenemos nosotros que entender por qué debemos tener nuestra mirada puesta en Cristo. Cristo como la respuesta a esta verdadera necesidad que hay en nosotros. Así es que vamos a orar. Padre, gracias por lo que hoy pudimos meditar en tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos, bendecimos la vida de cada uno, el hogar de cada uno, confiando que tú llevarás hasta el fin tu obra en nosotros, Señor, y que nosotros seremos perfeccionados conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que nuestras vidas sea una vez más recuperada esa imagen y semejanza con la que fuimos creados. Padre, a ti sea la honra y la gloria, bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y terminamos entonando. Dios nos guarde en su santo amor. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares y danos paz en nuestros hogares. Permítenos seguir creciendo en ti, Señor, y hacerlo de una manera apacible y tranquila, Señor, en una sociedad que sea quieta y reposada, Padre. Te pedimos, Señor, porque tú nos guardes en el hueco de tu mano, Señor, obres en las autoridades, a nuestro